las agrocadenas de las frutas de todos los pisos térmicos. Eh, Como lo dijo Fernando, no vamos a entrar en datos generales, pero decía o dice el gerente general de Asofrucol, Álvaro Palacio, que en Colombia hay alrededor de 1 millón de hectáreas dedicadas a la producción de frutas y hortalizas. Ahí no podría decir cuántas frutas, cuántas hortalizas, porque generalmente la economía campesina tiene un poquito de cada cosa. Lo interesante sí es que, según los datos de él, que son datos aproximados, porque no hay estadísticas exactas, es que alrededor de 300.000 familias colombianas están dedicadas a la fruticultura y a la producción de hortalizas. Y de esos, obviamente, más del 90% son unidades de economía campesina, pequeñas unidades productivas, y solamente hay un 5% de ellas que tienen un nivel de desarrollo relativamente importante con visión agroempresarial, que están organizadas como pequeñas y grandes empresas. Pero sin más preámbulos, voy a compartir con ustedes algunos datos. Hablar de el colega Javier Orlando Ordú Rodríguez es hablar de investigación en fruticultura. En los últimos 30 años, a mi modo de ver, y quiero no estar equivocado, es el colega que ha dedicado de tiempo completo su actividad profesional a la investigación de la fruticultura y en particular a explorar las características agronómicas y las posibilidades de mercado para una serie de frutas promisorias, que algunos llamamos frutas exóticas, otros llamaban frutas amazónicas, etcétera, etcétera, diferentes denominaciones, y que, sobre lo cual nos va a compartir en los próximos momentos. Javier Orlando es un colega con estudios a nivel de doctorado, está vinculado hace muchísimos años a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, antes que conocida por Corpoica, y está trabajando en el centro de investigaciones que tiene esta entidad en la vía de Villavicencio a Puerto López, denominada La Libertad. Eh, el colega es egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hizo su maestría en citricultura en la Universidad Politécnica de Valencia en la década de los 80-90, y sus estudios de doctorado en ciencias agrarias con énfasis en la línea de fisiología de cultivos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Pues yo no quiero alargar más porque sería de carecer muy buen tiempo leyendo. Se desempeña como consultor, como docente, como asesor, y hoy hemos tenido el honor de que comparta parte de su tiempo valioso con nosotros y con ustedes para compartir su visión del estado de la fruticultura con énfasis en los llanos y las perspectivas para Colombia, un país que está ubicado estratégicamente, pero que aún no logramos como cogerle el camino para llegar y aprovechar todas estas, digamos, aspectos competitivos que tenemos. Estimado Orlando, gracias por estar con nosotros. Te dejo el tiempo y bienvenido. Las preguntas, colegas, se harán al final, y los que no pueden ir escribiendo preguntas, y los que quieran las pueden hacer directamente señalando con la mano para darle la palabra en su momento oportuno. Ingeniero Javier Orlando, bienvenido a la actividad académica de Coagrocol 2021. Tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias y felicitaciones a los organizadores. Para facilitar la entrevista, pues voy a quitar la cámara que está con el internet, pero un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Vamos a hacer un repaso de cómo está la fruticultura colombiana. Especialmente nos vamos a centrar un poco en el trópico bajo y vamos a tomar el caso de los llanos orientales, que por la situación de la ubicación del Centro de Investigación La Libertad de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, ubicado en Villavicencio, pues ya acumulamos más de 3 décadas de trabajos frutales. Nos antecedieron Carlos Román Hoyos, que ustedes seguramente conocen muy bien, Eric Owe, que ya falleció, Víctor Linares también, que ya falleció, y ellos en la década del 80, finales del 80, empezaron a visualizar cuál podría ser el desarrollo de la fruticultura colombiana. Posteriormente tuve el honor y
y la suerte de llegar a trabajar en la libertad a principios de la década del 90 y retomé el rumbo, le pudimos colocar nuevos cultivos, nuevos enfoques y como le comentaba a los organizadores, conjuntamente con los empresarios, pues empezamos a desarrollar nuevos cultivos que es lo que queremos visualizar el día de hoy. Entonces veamos cuál es la situación de la fruticultura colombiana y de la agricultura en general. Primero, Colombia desde su origen ha estado dedicado a la explotación del oro, contrario a muchos países de América Latina desde la colonia, y posteriormente en las décadas recientes ha recibido la mayor cantidad de ingresos de exportación de carbón y petróleo, y ahí hemos tenido enfermedad holandesa que nos ha castigado a otros sectores. El otro punto es que hay un cambio en la canasta energética, y ya ustedes vieron las noticias de carbón. Se decían que en 10 años, pero ya están tomando decisiones y están afectando a unas regiones muy importantes de Colombia que tenían empleo con estas minas de carbón, y la situación del petróleo puede aguantarse unos 10 años, pero los ingresos que teníamos de esos sectores pues vamos a tener problemas. Y con eso estábamos comprando la comida que estábamos importando. El otro punto es que Colombia desarrolla un cultivo de exportación cada 50 años, café, banano, y en 1970 aproximadamente empezamos con flores. Si hoy en día el aguacate sigue creciendo, nos cumple la premisa. Entonces, Colombia desde el punto de vista de desarrollo agrícola, de agricultura para exportación, realmente es un fracaso, porque tiene las mejores ventajas comparativas de un país tropical, cosa que vamos a ver más adelante. Sin embargo, no se ha canalizado hacia desarrollo agrícola, desarrollo rural, y tenemos que pensar las causas de por qué eso ha sucedido. Hay razones históricas, razones de infraestructura, de políticas, tecnológicas. Hay una cantidad de situaciones que han impedido que se dé un desarrollo mayor. El otro aspecto es que nosotros en los últimos 50 años y un poco más en otros cultivos, hemos orientado nuestro esfuerzo sobre cultivos tropicales, y ahí tomamos la palma africana, tomamos el caucho, el café y el cacao, el café un poco antes, pero en ninguno de esos Colombia tiene ventajas comparativas, ni tampoco es un competidor importante comparado con los países productores de Asia o de África. Nosotros en esos cultivos somos unos jugadores menores, y la palma africana, los colegas de palma africana saben las dificultades financieras que han tenido. Con caucho la situación es mucho más grave. Tenemos 25.000 hectáreas en los llanos que se establecieron hace 15 años, y en este momento todas tienen problemas financieros. Ya no tenemos industria nacional, los precios internacionales están a la baja, los costos nuestros son altos y tenemos dificultades en ese sentido. Café, pues, viene después del Fondo Nacional del Café, viene patinando, y lo único que nos defiende son los cafés especiales, igual que el cacao, y en esos commodities, pues digamos, somos jugadores que no somos importantes. En los llanos, adicionalmente, el llano siempre ha sido ganadero, y los cultivos de transitorios, los cultivos anuales, se han podido organizar con integración vertical, desde la producción, la agroindustria, la transformación, la producción de materia de proteína vegetal para poderse defender, pero eso implica una organización, capitales, tecnología para hacerlo. Ese es el caso del modelo Facenda, pero pues repetir el modelo Facenda es necesario, pero no es una cosa fácil para hacerlo. Pero lo que es la agricultura que conocimos nosotros de cultivos transitorios, con ventas intermediarios, eso, cada vez la situación es más difícil. Más o menos importamos depende de la fuente y las cifras, 10, 12, y depende del año, 14 millones de toneladas de alimentos, que es la tercera parte de los alimentos que consumimos. Entonces la situación nuestra, digamos, es bastante comprometida, y entre el COVID y el arrastre que teníamos de la situación económica anterior, con el COVID se cayó $1.000 el ingreso per cápita. Teníamos $6.500, que es muy bajo. El 50% de la población tiene salario mínimo o no tiene ingresos estables. Entonces, hay una caída de la demanda interna.
Hemos acumulado por 30 o 40 años unas deficiencias muy fuertes en los canales de distribución de los alimentos, especialmente de mercado fresco. Las centrales de abastos, el modelo que escogimos desde la década del 60, ya en este momento está en crisis. Está castigando el desarrollo del sector, está castigando la modernización del sector, como lo vamos a ver adelante. Y el Estado, en las diferentes instancias, tendrá que buscar mecanismos transparentes y más justos para mirar la distribución de alimentos. Hoy en día se ve con la época del COVID la cantidad de uso de las redes sociales y de las apps y demás para buscar nuevas alternativas, porque el modelo anterior está en crisis y se refleja con la cantidad de productos que no tienen venta, que se ven en las noticias y se ven en las calles y eso. El otro aspecto que Colombia tiene que pensar también es que con bajos ingresos, con una caída del ingreso, con imperfecciones en los mercados y en el mercado interno y en la distribución, el mercado interno no paga las ventajas comparativas que tiene el trópico, sino que puede ser complementado, pero tenemos que buscar mercados de mayor valor, nuevos productos, nuevos agronegocios, nuevas alternativas que permitan un país que le llueve 3 veces más agua que el resto del planeta, que tiene todos los pisos térmicos, que tiene diferentes regiones, pueda aprovechar esas ventajas comparativas para su desarrollo agropecuario. Esa es la situación del meta. Ahí ustedes ven el gran peso que tiene el petróleo que tenía, porque esto ha venido cambiando dramáticamente. Y en el caso de servicios financieros y el sector agrícola, a pesar de que ya no es agrícola, el sector agropecuario, digamos, apenas representa el 10% para hacerlo. Ustedes se imaginan una caída del color verde en la parte de ingresos petroleros, el impacto que puede tener sobre la economía. Y Colombia no está ajena a eso, también a la izquierda se ve, y ahí tenemos que prepararnos para esos escenarios que se nos vienen. Aquí están los datos de FENALCE del año pasado sobre la importación y la producción de los productos agrícolas que tenemos nosotros. Y ahí ustedes pueden ver las cuentas. Más o menos se puede calcular que estamos gastando en Aló, Javier, Javier, te perdimos. Parece que se cayó la sí, parece que red. está. Tenemos que Cayó. se conecte. Ujú. Bueno, muy bien, Fernando. Saludamos a las nuevas personas que se han vinculado en los últimos minutos, colegas destacados de varios sectores, de varias regiones. Bienvenidos todos. Estamos escuchando al ingeniero Javier Orlando Orduz, investigador de Agrosavia en el Centro de Investigaciones La Libertad en el municipio de Puerto López. Se cayó la señal, entonces estamos esperando que él se pueda vincular. cereales y leguminosas. Perfecto. Básicamente son Sí, cultivos de la zona templada. Son países de la zona templada, en el cual en 40 grados de latitud norte y 40 grados de latitud sur están los grandes productores. Hay un elemento a tener en cuenta, que los del norte, los países desarrollados del norte, algunos reciben subsidios para los productos, y los del sur no tienen subsidios. Pero lo que está metido ahí, y por la razón por la cual los países tropicales son importadores de alimento, son las leyes de la termodinámica aplicadas a la agricultura. Días largos de verano con temperaturas óptimas, con 20 megajoules metro cuadrado día, pues uno puede obtener 10 toneladas de arroz, 20 toneladas de maíz, 25 se han obtenido, y en cambio nosotros en condiciones tropicales 7 es una buena producción, 8 es una buena producción y 5 es la producción media de arroz, cuando en el Mediterráneo se pueden obtener más de 10 toneladas. Entonces hay unos elementos en los cuales los países tropicales, por esas razones que podemos después discutir en un asunto de ecofisiología, podemos ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo pueden las regiones agroecológicas de Colombia desarrollar su sector agrícola? Uno, identificar mercados crecientes y de mayor valor. Ese es uno de los puntos que vamos a considerar en la exposición de hoy.
Segundo, estudiar ventanas de mercado, como está pasando con el aguacate Hass. Mejorar la eficiencia de la cadena de valor y empresarial. Hay micrófonos abiertos. Optimización de las actividades productivas en rendimiento, calidad y costos. Empresarización del sector agroalimentario en todos sus niveles. Y políticas y acciones para mejorar las condiciones y distribución de productos agrícolas para el mercado interno. Entonces, ahí está la situación del Meta. El sector hortifrutícola dobla cualquier otro sector de las cadenas del departamento, lo que habla muy bien del sector. Ahí está el área, es el menos del 1%, y la producción en toneladas es superior a los demás, y también la generación de empleo. Hay un elemento que ustedes ven por las asociaciones. Esas asociaciones se hicieron cuando, después de la apertura económica del Estado, creó incentivos para crear asociaciones y se crearon las asociaciones para coger los incentivos, pero no hubo una respuesta directa sobre la eficiencia productiva y de los canales de distribución y de comercialización. Esa es el área de los principales frutales en los llanos. Entonces tenemos una de las mayores áreas en plátano. Tenemos más de 80.000 hectáreas entre Meta, Casanare y Arauca. Cítricos sumamos algo más de 10.000, que puede ser una de las zonas que se puedan defender mejor del HLB por razones que después podemos discutir. Tenemos guayaba, de los principales productores en Colombia, maracuyá, papaya, piña, todo para el mercado interno. Aguacate ha venido creciendo de una forma muy importante y somos uno de los principales productores de patilla. Eso señala, digamos, la importancia frutícola que tiene el llano de forma importante. En el caso del Marañón, hoy en día ya el Bichada va con 7.200 hectáreas. Yo creo que está llegando a 8.000, pero a finales de la década del 30 pensamos que puede ser alrededor de 30.000 o 40.000 hectáreas, y ahora vamos a ver las condiciones del Marañón. Esas son las ventajas comparativas que tiene la región. Es una región que le llueve 3.000, 4.000 milímetros. Para nosotros el principal problema es el exceso de agua y tener algo de riego para la época de verano. Está muy cerca a Bogotá, 100, 120 kilómetros, 200 kilómetros en el caso del Ariari, y entonces se ha especializado en una región para la seguridad alimentaria para los 12 millones de personas de Bogotá y alrededor del centro del país. Eso es lo que ha hecho en los últimos 30 años después de la apertura económica. Esta es la situación de los frutales, en dónde están y qué especies hay y dónde se distribuyen. Y la región más importante es donde está el círculo, que es la región del Ariari, que estaría orientada básicamente al mercado interno. Estas son los principales municipios productores, la producción de miles de toneladas, y es uno de los mayores generadores de empleo. Entonces, aquí están las hectáreas plantadas, unos datos ya un poco unos años, toneladas de frutas, el número de productores, el valor de la producción frutícola, y ocupa 19.000, 20.000 personas ocupadas por esa época. Hay 1.500 productores de menos de 5 hectáreas. Esto señala que es una de las regiones de agricultura familiar orientada a seguridad alimentaria más importantes de Colombia. Sin embargo, por razones de la forma como el Estado ha tratado a estas regiones, es una región que no se compadece la producción que tiene y demás con el desarrollo familiar, con el desarrollo de ingresos, con la acumulación de capital que se necesita para ampliar los sectores. Entonces, el plátano es una de las regiones más importantes, guayaba también en Colombia, patilla es el más importante también, cítricos es también 3, 4 puestos, maracuyá es el más importante, igual que papaya y piña para hacerlo. ¿Qué características tiene la producción del mercado interno? Tiene alto riesgo y escasa rentabilidad. Y el margen de ganancia se queda en la intermediación, con un estudio que hizo una experta chilena en fruticultura por solicitud del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, ese es un problema gravísimo. ¿Y qué está pasando? Que la mayor cantidad de producción se queda para minoristas, intermediarios y para las centrales de abasto, para intermediarios de las centrales de abasto. Y entonces la participación para supermercados y grandes superficies es nula, porque los supermercados y grandes superficies entendieron que era más importante comprarle a mayoristas que le tengan permanentemente fruta localizado en Bogotá y que le hagan la clasificación y le den la espera en el pago, que comprarle a los agricultores. Eso Carulla hace 30 años era uno de los mayores dinamizadores porque tenía contacto directamente con los productores.
Entonces, falta consolidar el mercado doméstico con nuevas formas de distribución y nuevos mercados, diversificar canales y productos, y falta la internacionalización. Estos eran datos del 2016 y hoy en día nos hemos movido hacia la internacionalización con muy buenos resultados, pero todo, el 95-98% de la producción sigue teniendo esos problemas. ¿Cuál inconveniente se tienen para ese mercado interno? La comercialización se hace por medio de monoxonios, oligoxonios. Y entonces eso hace que uno o pocos compradores que controlan toda la cadena, que controlan la distribución, que controlan el transporte, que controlan la financiación, que controlan el acopio, son los que le ponen las condiciones directamente a los mercados. Y uno ve que los intermediarios crecen en capital, crecen en patrimonio, crecen todo, y los agricultores se empobrecen perfectamente. Entonces, no hay un libre juego de oferta y demanda para los mercados, para los productos perecederos en este tipo de mercado. Y eso ha hecho que la región no pueda capitalizarse y demás. Y el otro inconveniente es que estos pequeños productores no tienen ni asistencia técnica, ni hay extensión rural, por razones que ustedes conocen, y han quedado la transferencia de tecnología en manos de las casas productoras de agroquímicos, de los distribuidores de agroquímicos, y es de las regiones que más plaguicidas aplica, muchas veces sin necesidad, la mayoría de las veces sin necesidad, y es probablemente la región donde tenemos más problemas de residuos y contaminación, lo que ha hecho agravar eso. Entonces, el problema es muy complejo y trasciende lo técnico y trasciende lo eminentemente tecnológico. Ahora, cuando uno estudia cuáles son los factores que estimulan la innovación de la agricultura, el principal factor es el mercado. Entonces, cambios de patrones de consumo, la posición dominante en las cadenas de distribución, el comercio internacional, el cambio en los perfiles de los consumidores, todo ese tipo de aspectos configuran esa parte. Y después está la parte ambiental vía consumidores, la preocupación por cambio climático, por residuos y demás, y después políticas y marco regulatorio, y después ciencia y tecnología. Esos son los factores que hacen la innovación. Como el mercado es tan imperfecto, no hay modernización, no hay innovación y no hay acumulación de capital social ni patrimonio, de tal manera que los jóvenes no están de ninguna manera interesados en seguir teniendo sistemas productivos que han tenido los padres. Entonces, mientras no participamos de una forma importante en modificar los canales de comercialización, y esperamos que las nuevas políticas del gobierno en la compra directa a productores pueda ayudar a esa parte, o la otra parte sería con una ley obligar que los supermercados le compren directamente a productores con garantías de calidad en residuos, en presentación y demás, obligando a sacar un porcentaje de la participación de los intermediarios de tal manera que el libre juego de oferta y demanda nos permita mejorar la calidad y la distribución, con un elemento importante, mirando extensión o asistencia técnica que hace falta en estos sistemas de producción. Entonces, en el negocio frutícola de los llanos, los mercados son imperfectos, una posición dominante de las centrales de abastos. Desde el punto de vista biofísico tenemos exceso de lluvia, deficiencia de aire y de oxígeno en el invierno, complejos de suelos ácidos, baja retención de humedad, y en el verano nos pasamos al otro lado que tenemos deficiencia de déficit hídrico, pero con unos mercados y con productos que lo paguen, entonces problemas se pueden hacer. Tenemos problemas de asistencia técnica y abuso de plaguicidas. Hemos trabajado mucho desde el punto de vista genético en algunas especies, pero nos faltan en otras, y hemos avanzado en todos los otros temas que los agrónomos sabemos hacer. Donde tenemos problemas es inocuidad y agroindustria, que por las razones que les he mencionado tenemos graves dificultades. Este es el piedemonte del Meta, es una región de 1 millón de hectáreas aproximadamente, y observen ustedes que desde la parte andina pensamos que el llano es todo plano, y en el piedemonte del Meta tenemos terrazas altas, terrazas medias, terrazas bajas, vegas, vegones, que cambian, modifican mucho completamente cada potencialidad productiva, las condiciones ecológicas, y ahí tenemos, digamos, mucho de ciencia y tecnología para abordar esta parte. Y esta es la región del Ariari, en el cual, en esa región, es como la Mesopotamia de los llanos, que es una región que tiene un gran potencial de producción, es la región que más colabora en la seguridad alimentaria, porque es donde tenemos más problemas. Y uno de los problemas que tenemos es que la zonificación de suelos de la región, estos son los suelos donde el nivel freático es 2,50 metros, y son los óptimos. Y ahí están los suelos de lejanías, que es la mejor región tropical para producir frutas. Y abajo está Vista Hermosa, que está en coca, pero
que esperamos que también sea una región importante para producir frutas. El inconveniente es que no podemos esperar que sean las mismas frutas que tenemos en el Ariari, sino tienen que ser para nuevos mercados y nuevas cadenas de valor, que es lo que estamos intentando construir. Entonces, se está trabajando desde el 88 más o menos con frutales. Ahí están las personas y los colegas que nos antecedieron. En el cítrico está trabajando desde el 91 y en frutas tropicales con 1998 con recursos del Ministerio de Agricultura y Marañón en Carimagua desde 1988. ¿Qué señalan esas fechas y esas gráficas? Que la innovación no se obtiene de un día para otro. Y uno de los problemas que tenemos, hoy en día el 73% de la agricultura colombiana son perennes, uno de los problemas que tenemos es que la financiación y las visiones y las políticas son de corto plazo. Y el desarrollo que estamos viendo, que ya hoy en día es una realidad, se obtienen a las 2 décadas o 3 décadas de trabajo. Entonces ahí una cooperativa como ustedes, una visión como la que tienen ustedes, nos pueden ayudar a explicar a los tomadores de decisiones que tenemos que ver las oportunidades que tiene Colombia y persistir en ello. Y los investigadores jugamos un papel importante, pero por supuesto, siempre y cuando tengamos un horizonte de mediano y largo plazo para hacer los desarrollos. Porque proyectos de corto plazo nos sirven para publicar, nos sirven para ir a congresos y tal, pero los desarrollos importantes se obtienen en el largo plazo. Entonces, aquí está la orientación que se ha tenido, que es lo que hemos aprendido en la fruticultura en los llanos, de parte de Agrosavia. Primero, orientarnos a los mercados, especialmente a los mercados de mayor valor, y muchos son de mercados internacionales. Segundo, mirar qué está pasando con el sistema productivo y la distribución, entender perfectamente esa condición. Después, la relación de los requerimientos del cultivo con la ecología que tenemos en oferta ambiental versus requerimientos, porque hoy en día la agricultura moderna es óptimos insumos para altos rendimientos y altas rentabilidades. No se puede hacer agricultura de otra manera. La otra cosa es investigación aplicada, con validación en los centros y con producción comercial. El otro es la apropiación social del conocimiento, aprovechando también redes sociales y todas las oportunidades que tenemos para que la información llegue. Y ahí con eso, digamos, podemos, digamos, al lado de los agricultores, que es el principal también enseñanza, es que las instituciones y la investigación hacen desarrollo por sí mismos, sino que los inversionistas y los empresarios son los que tienen la visión del desarrollo comercial y conjuntamente con ellos podemos hacer los logros que se necesitan. Entonces ahí está el problema de la fruticultura agraria que ya vimos. Aquí están las ubicaciones de nuestros centros de investigación. La Libertad, está Taluma y está Carimagua. Ahora vamos a ver, digamos, los aportes de cada uno. Estas son las restricciones por deficiencia de oxígeno que tiene el Ariari. Aquí nos tocaría buscar sistemas productivos que toleren esas condiciones, pero lo más importante es que tengan mercados. Y aquí tenemos, digamos, cómo los agricultores van buscando empíricamente donde el guayaba y el maracuyá no tienen problemas de exceso de agua o de deficiencia de oxígeno, y empíricamente pueden hacerlo. Hoy en día hay muchas formas de sacar esa zonificación de suelos y rápidamente decir cuáles son las regiones óptimas para cada especie. Y esto es lo que hacen los agricultores para defenderse del exceso de humedad. Acá tenemos los problemas de plátano, naranjo y casanare. Ustedes ven por redes sociales los problemas que tenemos de comercialización. Entonces aquí el plátano, digamos, tiene dificultades para hacerlo. Vamos a centrarnos, digamos, en cómo poder desde la investigación superar esas restricciones o limitantes que tiene. Entonces, hemos tenido un éxito muy grande con Marañón. Ya hoy en día mangostino y rambután podemos decir que es una realidad para Colombia, y el ejemplo del llano, que va muy bien, se puede replicar en otras regiones de Colombia. Y vamos a ver una información básica sobre los desarrollos de Lima hacia Tahití, en el cual empieza a ser deficitario a nivel global y Colombia puede jugar un papel muy importante, y tenemos tecnología y podríamos también defendernos de alguna manera bien de HLB. El Marañón tiene 3 partes principales. De cada 10 kilos de fruto, tomando la manzana y la almendra, el 25% el 10% es la nuez, que es la que está en la punta, y el 25% del peso de la nuez es la almendra. Y la almendra es el fruto seco de mayor valor. De la cáscara de la almendra se sacan muchos subproductos, inclusive el ámico también se vende por toneladas. Y de la manzana
se sacan más de 25 productos. Entonces nosotros estamos con una planta que se aprovecha todo, se usa la madera, está adaptada a cambio climático, nos sirve para ampliar los corredores biológicos, nos puede aguantar en la costa que en el año niño llueve 700 milímetros y en el niña 1800. Entonces esa es una planta que se adapta muy bien y ahora vamos a ver para qué, digamos, dónde está pensando. ¿Cuáles son los aportes de la Institución Nacional de Investigación? Ha desarrollado clones y ha entregado clones. Corpodica, Mapiria, Yopare y Yucao fueron una investigación hecha en Carimagua y esos son nombres de datos de Carimagua. Cada uno sirve para manzana y sirve para almendra. Y con las exportaciones que se han hecho a Vietnam, han encontrado que la almendra es de primera calidad. O sea que Colombia, cuando el cultivo avance, podemos salir al mercado mundial como el café con almendras de primera calidad. Y eso no es un tema menor, es un tema, digamos, muy importante para hacerlo. Se tiene tecnología para propagación de plantas, nosotros estamos produciendo plantas madres y se tienen recomendaciones de suelo, nutrición, horticultura y demás. Para los interesados está disponible un libro que salió recientemente sobre la cadena del Marañón, de la cadena de valor del Marañón en el Bichada, con todas las recomendaciones de cultivo y todas las cosas para los empresarios, y ese libro y esa información puede repetirse en otras regiones de Colombia. Y también con la Universidad Jorge Tadeo Lozano se han hecho trabajos para transformar la nuez y se han hecho trabajos para transformar la manzana. Entonces, este es un cultivo que va muy bien. En este momento en Puerto Carreño, en el Bichada y en los otros municipios del Bichada, especialmente cerca del río Meta, se tienen unas 7.500 hectáreas. Yo no sé, yo creo que al final del año tenemos 10.000 y con 10.000 hectáreas uno ya puede decir que es un nuevo cultivo para Colombia. Hay aproximadamente unas 65 fincas, genera unos 600 empleos directos que para el Bichada pues es una maravilla porque para tener 1.000 reses necesita uno un empleo. Y el otro tema es que tenemos una res por cada 10 hectáreas en el Bichada. Entonces hoy en día tener Marañón pues eso es una cosa realmente muy importante desde el punto de vista socioeconómico. Se han hecho exportaciones ya a India y Vietnam, toca quitarle lo de preliminares, y la almendra se está vendiendo en el mercado alemán y en el mercado europeo. También vende almendra de primera calidad en los restaurantes y sitios de gourmet de Bogotá, y se hace transformación artesanal de la almendra en Puerto Carreño. El mercado mundial de frutos secos es un mercado de 30.000 millones de dólares al año. Dentro del grupo de las almendras, el Marañón es el más importante, superando a nueces y pistacho en los últimos años. Y el mercado mundial de almendras del Marañón se calcula que es 5.200 millones de dólares y aumentó en $2.000 la tonelada del 2010 al 2014, estando en $9.500 la tonelada. Entonces, ese es el mercado, digamos, que va a hacer. Aquí están los precios internacionales de la almendra de Marañón el vendido saliendo de la fábrica en Natura, y en Mozambique vale 1.225 a 1.500 dólares, Tanzania 1.500 a 1.550, Indonesia de 1.500 a 1.600, de tal manera que ustedes pueden ver, digamos, el valor que tiene eso y el papel de Colombia en ese mercado que está creciendo. El Marañón es una fruta originaria del trópico, parece ser que es de los bosques alrededor del Amazonas, se domesticó en el nordeste brasileño especialmente y se encuentra en las sabanas de Venezuela y Colombia, aquí se llama Merey. Hay un déficit de almendra de calidad a nivel mundial y local, nosotros importamos 200 toneladas de almendra, es un producto tropical por excelencia, tiene interés en seguridad alimentaria y desarrollo rural. Colombia tiene condiciones sobresalientes superiores a Brasil y tenemos de zonas secas con 1.000 milímetros, de 800 a 1.000 milímetros, tenemos alrededor de 8 millones de hectáreas, tenemos que es suficiente área disponible. Tenemos tecnología en primera aproximación, digamos, ya desarrollada, hay ya capital, hay empresarios y hay mercados, y ahí ustedes pueden ver, digamos, las exportaciones de nuez de Marañón llegando a Vietnam, y ya demuestra que Puerto Carreño, que no tiene carretera, que gastan las mulas como 1 o 2 semanas desde Puerto Carreño a Buenaventura, después se embarca la nuez a Vietnam. Puerto Carreño es una de las principales regiones exportadoras de los llanos gracias a este cultivo, y esto va a seguir creciendo de una forma importante para beneficio de la región y del país. Y aquí están los precios pagados por la nuez de cayú en Brasil, y ustedes pueden ver en reales cuánto está
pagando por la nuez de cayú y cómo ha venido creciendo el precio en este tiempo. Entonces, estos son las fotos que ya tenemos de Puerto Carreño. Ya tenemos fincas de 200, 300, 500 hectáreas. Esta es la fotografía allí. Es un fuerte generador de empleo rural, especialmente en Brasil participan el 60% de mujeres, en África el 80%, y esas son las fotos que nosotros ya empezamos a tener de Puerto Carreño. Y aquí, digamos, vemos las fotos de Seara, donde hay fincas de 5.000 hectáreas, y observen ustedes cómo la condición agroecológica de Seara es muy parecida al Caribe seco nuestro, lo que nos permite estar seguros que es un cultivo que allí presenta sobresalientes condiciones, inclusive mejores que las del nordeste brasileño, que es la única región, el único clúster de Marañón de América, porque tenemos mejores precipitaciones que las que tienen el Seara. Ese principal problema que tiene el cultivo es la antracnosis, por eso toca evitar regiones muy húmedas y necesitamos regiones que tengan 4 a 5 meses de sequía en la época seca para quitarnos de encima ese problema. Ahí ustedes ven, digamos, Puerto Carreño, ¿dónde está? Está desde el punto de vista climático, digamos, todas las regiones amarillas y claras, donde tendría mejores condiciones, inclusive entre los valles interandinos en el Caribe seco, para hacerlo. Y aquí está los datos de Chimichagua, 700 milímetros en el año Niño y 2100 en el año Niña 1800 sumados. Esto nos señala que es una planta que se adapta a la variabilidad climática, por supuesto está adaptada al cambio climático, y adicionalmente es una planta que tiene muchas bondades para captura de carbono en la planta y en el suelo, puede ampliar los corredores biológicos, favorece la fauna y flora, y una cosa importante que hemos visto para bichada, nos impide, al tener que cuidar el cultivo, que vale la pena, digamos, hacerlo. Este es todo lo que se utiliza de la castaña, el pedúnculo, el 90%, salen unos 25 productos del pedúnculo. Ya en Puerto Carreño se produce miel de Marañón, se produce jalea, se producen dulces, boquillos, se producen jugos, y entonces aquí es un recurso importante para la seguridad alimentaria, para el turismo, para el mercado turístico y agroturístico, de una forma muy importante. Entonces, ahí vemos todas las cosas que podemos obtener del cayú, y ahí está una foto de todos estos. En el caso de la cayuina o en el caso de los productos de la manzana, hay empresas en Seara, hay empresas pequeñas ubicadas en el campo, hay empresas medianas y hay multinacionales que compran esta manzana para hacer bebidas que se pueden vender más que las gaseosas que nosotros conocemos, y ahí están, digamos, como el horizonte y el futuro que puede tener el Marañón para Colombia. Entonces, es muy importante para la parte de nutrición y desarrollo rural, pero esto implica un gran esfuerzo, desarrollo tecnológico, de inversiones y de adecuación tecnológica para hacer esos desarrollos. ¿Dónde puede tener importancia el Marañón? Ya la altura del Meta y el Bichada ya es una realidad. Tenemos que hacer un estudio edafoclimático para ver cuáles son las zonas óptimas en condiciones de la altillanura plana de Colombia, más hacia la parte oriental del Bichada. Hay posibilidades del Caribe seco y habría posibilidades en valles interandinos y en el Patía, pero no tenemos suficiente información. Entonces yo creo que ahí vale la pena ir viendo qué alternativas de evaluación de genética podemos hacer para hacerlo. Entonces los cítricos ya casi es un tema que está terminado. Para naranja, para tangelo, para mandarina, el mercado interno no es muy interesado en innovación. Hemos tenido impacto con patrones, 8 variedades nuevas para ampliar la época de cosecha entre agosto y marzo del año siguiente, septiembre, de tal manera que con variedades de naranja podamos tener fruta durante 6 meses. Estamos buscando mover esa genética para hablarlo en la zona cafetera, pero ese es un tema que ya lo llevamos bastante avanzado. También hicimos trabajos en la altillanura, cerca de Puerto Gaitán. Es una condición bastante restrictiva para cultivos perennes, y la recomendación es hacer estos cultivos después de haber mejorado el suelo durante 4 o 5 años con cultivos transitorios y con pasto. Entonces ahí están, digamos, estos son fotos de
cítricos en la sabana, que hasta hace 20 años era una entonces que no se utilizan porque el mercado interno no los paga. Y en la foto de arriba son experimentos de patrones. Y aquí en La Libertad detrás está la cancha de fútbol, que es uno de los mayores, las partes más agradables que tiene La Libertad. Esta es una foto de la tecnología en cítricos. Se tiene cobertura maní-forrajero. Se gasta la plata en correctivos, caldo lomítica, escorias, toma, yeso agrícola y abonos. Y utilizamos entomopatógenos. No utilizamos plaguicidas hace más de 20 años. Y eso hace que eso sea casi como mantener un jardín. Los costos de producción son relativamente bajos y la eficiencia productiva y demás es muy importante. Nosotros tenemos cultivos comerciales y aquí están ustedes, vemos que los rendimientos que se han tenido, tanto en La Libertad como abajo en Taluma, y hoy en día, digamos, nosotros sabemos todas las dificultades que tienen los silvicultores porque la vivimos y sabemos qué aspectos de innovación podemos implementar de forma comercial. Y aquí es lo que les comentaba, cómo las nuevas variedades permiten que empecemos en agosto, septiembre, depende del año, y terminar con fruta, con otras variedades, como hacen todos los países citrícolas, en marzo. Entonces ampliamos la época de cosecha para evitarnos los problemas de precios. Ahora, ¿qué aprendimos de la investigación en cítricos por 25 años, por más de 25 años? Que primero, el cultivo más rentable es naranja y el cultivo con mayor proyección son las limas ácidas. De las limas ácidas tenemos la tifolia, que es la lima Tahití, y el limón pajarito, que es la altifolia. El limón pajarito no tiene casi mercado nacional, pero la lima Tahití se tomó el mercado nacional y es el único cítrico en el cual el trópico tiene ventajas comparativas. Y entonces eso hace que con los problemas que tiene HLB en México, en el 2012 acabó la lima Tahití en Florida, Brasil tiene problemas de HLB, Colombia tiene unas enormes oportunidades y después del aguacatejas es el segundo fruto que está más creciendo. Lo lidera Santander, estamos exportando a 30 a 40 países y ya debemos estar exportando entre 30 a 40 millones de dólares, entonces vale la pena, digamos, tenerlo en cuenta. Esos cítricos, estos son fotos de México, esa lima Tahití va para el mercado de Japón y va para el mercado de Corea. Y cada lima Tahití vale $1. $1 porque lo utilizan más que para comida, para decoración. Y estas son las calidades de lima Tahití que se buscan en los mercados internacionales. Color verde intenso, casi arrugadita y demás. Y yo he insistido en varias regiones frutícolas que vale la pena hacer una gira técnica a Corea, porque la balanza comercial nuestra con Corea es 100-1. Le compramos de todo y no le vendemos nada. Y yo creo que con empresarios y demás nos vendríamos con un listado importante de productos ya vendidos para el mercado coreano. Inclusive la gira la puede pagar el gobierno coreano, que tiene sus entidades de apoyo para este tipo de cosas. Entonces, aquí Colombia tiene unas enormes oportunidades para ese tipo de mercado. Los datos de Estados Unidos, hay micrófono abierto por ahí que estoy escuchando. Entonces, observen ustedes cómo una enfermedad CBC acabó la lima Tahití, las últimas producciones se obtuvieron en el 2001. Sin embargo, ustedes observan cómo el mercado de Estados Unidos sigue creciendo y nosotros, digamos, somos unos importantes abastecedores para ese tipo de mercado. Esa es la tecnología, digamos, la tecnología para exportación es completamente distinta a la que hemos hecho nosotros por el mercado interno y es uno de los productos, uno de los cultivos que necesita podas específicas. Tendríamos que ajustar, esas son las fotos de las podas que se tienen, necesitamos radiación en la parte de arriba, esta poda es eminentemente manual y estas son las frutas que se tienen. Nosotros llevamos 25 años trabajando con lima Tahití, tenemos nuevos patrones para Colombia. Observen ustedes el Cráter, cómo es completamente abierto y cuando visitamos con los productores los campos de La Libertad, dijeron, ese Cráter nos gusta porque como es abierto, necesitamos gastar menos plata en poda. Esa sería una contribución de Colombia a la producción de lima Tahití en el mundo y aquí está la calidad que se obtiene con esos árboles. Nosotros estamos en una región con mucha nubosidad y entonces exponer la fruta al sol es muy importante y Cráter nos ayuda con eso. También tenemos citrumelo,
que también es un patrón, está siendo muy cultivado en México. Muy bien. Adicionalmente, estos dos probamos durante 10 años en 5 regiones de Colombia. También está carrizo, que funciona muy bien. Es muy parecido a estos y está para suelos ácidos, Sunki por Inglis, pero ese sí sería más orientado al mercado interno porque tiene mucho follaje y da mucho golpe de sombra para hacerlo. De tal forma que en Lima, Tahití, pues digamos, vale la pena tener en cuenta patrones, y las yemas que se usan para la injertación deben venir de un programa de limpieza de materiales a tristeza y a las otras enfermedades sistémicas. ¿Por qué razón? Porque la Tahití es muy susceptible a tristeza y los patrones pierden la tolerancia a fitóctora y a otras enfermedades. Entonces las plantas, en cambio de vivir 12 años o 14 años, terminan viviendo 8 porque se usan yemas que están sucias, que llamamos nosotros. Y las yemas sanas nos mejoran además del rendimiento, la calidad, la sanidad y la longevidad de las plantas, y por eso es un tema muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes para los proyectos que se tienen. Y esas son las razones técnicas por las cuales se deben utilizar yemas provenientes de microinjertación. Esa la tiene el Centro de Investigación Palmira, por frutales también tiene tipo de yemas. Y la razón es que en los meristemos las yemas están dividiendo y no se replican los virus, entonces nos permite a nosotros tener plantas libres de virus después de poner la planta madre y sacarle las yemas y hacerlo. Y ahí están los datos de Nataima, de los patrones. Allí funcionó muy bien Chrysler y Citrumelo, y Cleopatra y Carrizo y Sunki por Ingrid no funcionó. Y los datos de la Libertad funcionó Sunki, funcionó Carrizo, funcionó Citrumelo y funcionó Chrysler. Entonces tenemos 3 nuevos patrones para Colombia, 4 nuevos patrones dependiendo del sitio que esté usted. Ustedes pueden entrar a internet y buscan modelo productivo Lima, Tahití, Colombia, y les sale un libro donde recoge la información de diferentes regiones de Colombia durante 25 años y encuentran muchas de las recomendaciones que tenemos. Lo único es que para proyectos de exportación tenemos que seguir haciendo ajustes en patrones, en podas, en nutrición mineral y demás, que son proyectos específicos para eso, pero tenemos ya mucha información. Y este es el libro más completo que hay en estos países sobre Lima, Tahití. El otro área donde hemos tenido bastante éxito es que en el 98 todos escuchábamos que el trópico y Colombia era muy biodiverso y que tenía muchas ventajas para hacerlo. Entonces, Pronata en esa época nos financiaba proyectos y nos permitía hacer los planteamientos que hicimos. Entonces, en el 98 nos financiaron un proyecto y de evaluar frutales tropicales promisorios, que hay un libro también para eso del 2002. Entonces, ahí, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos, bueno, ¿cómo es el mercado de este tipo de cosas? Hicimos sondeo. ¿Qué opinan los productores sobre eso en esa época? Y establecimos colecciones de trabajo en La Libertad, que las mantenemos hasta hoy en día. Y establecimos 4 grupos de trabajo. ¿Cuáles son los frutales de mayor valor y con mayores perspectivas en los mercados, en las cadenas de valor? Y encontramos que estaba mangostino, rambután y azaí. Mangostino ya había unos cultivitos pequeños en el Meta y nosotros sembramos un área en La Libertad. Después nos llegaron con un convenio con Honduras, los clones de rambután, y los evaluamos y al mismo tiempo teníamos contacto con los productores. Y también tuvimos azaí, tuvimos acerola y otros productos que estamos haciendo. Después, habían frutas no cultivadas con el mercado y que tenían potencial. En el aguacate, digamos, no había en esa época en el Meta, hicimos un trabajo. Hoy en día hay muchas hectáreas de aguacate, pero nosotros no, como somos un grupo tan pequeño, no pudimos continuar con aguacate, inclusive ese artículo está por publicar. Y frutas de interés en proceso de transformación y consumo regional, acerola, ichocacá y copoazú. Estas siguen avanzando con elección del copoazú, que no ha crecido. Y después un grupo de frutales amazónicos y tropicales para seguridad alimentaria, y creamos un sistema de SAF para pequeños productores para utilizar esa genética. ¿En dónde vamos con eso? Los frutales exóticos, especialmente asiáticos, tienen ventajas comparativas en países desarrollados de América, Europa, Asia y Oceanía y para el mercado interno. También nos toca pensar en cómo sobrevivir la citricultura colombiana al HLB. También las nuevas características de los consumidores que están buscando superalimentos, frutas con antioxidantes y nutrientes relacionados con salud y bienestar. Y también tenemos que tener en cuenta producción con valor agregado, frutas de cosecha fuera de época, con agricultura limpia, orgánicas, ecológicas, para hacerlo. Entonces nosotros aquí cogimos toda la biodiversidad de frutas, las evaluamos y vimos cuáles eran más importantes, cuál no. Tenemos nuestras colecciones y hicimos los trabajos.
De eso, el más importante en este momento es mangostino. Tenemos alrededor de 500 hectáreas plantadas y tenemos unas 3 empresas exportadoras, 2 locales y 1 o 2 que van a comprar fruta. El precio que se está comprando de fruta para exportación de mangostino de primera calidad puede estar entre 8.000 y 12.000 pesos el kilo de fruta de exportación, y eso supera 10 veces o más el kilo de fruta que tenemos nosotros los cítricos, pero adicionalmente es una planta que tiene menos problemas y probablemente tiene menos costos. Entonces el mangostino ya es una realidad. El 6 de marzo hicimos un día de campo con empresario en Villanueva. En este momento los palmeros que tienen problemas de rentabilidad están buscando en el mangostino una alternativa para diversificar sus producciones y sus exportaciones. Y esas son ya empresas de plantas de adecuación de la fruta en el Meta, y estas son ya cajas que van para el mercado de exportación. ¿Cuál problema tiene el mangostino? Tardía entrada en producción. Entonces, ese es un tema central para hacerlo. Nosotros cuando establecimos nuestros árboles, lo establecimos en medio de un SAT de frutas, no conocíamos el mangostino y nuestras producciones son tardías. Desde el punto de vista financiero es un elemento a tener en cuenta. ¿Qué alternativa hemos encontrado con los empresarios? Buscar cultivos asociados. Entonces, para medianos productores, podemos hacer mangostino intercalado con lima ácida Tahití. El mangostino empieza a producir al 7º, 8º año y la lima Tahití deja de producir el año 9º, 10º. Se quita la Tahití y nos quedamos con el mangostino establecido, con la ventaja de que la lima Tahití empieza a producir al 2º año. Y si le buscamos también salida para el mercado de exportación, pues también sería muy bueno. Esa es una estrategia que podemos utilizar, que están en prueba. La mejor, que sería para agricultores empresariales, sería mangostino como cultivo principal y meterle en la mitad como cultivo intercalado el rambután. Esa sería súper ideal. ¿Por qué razón? Porque el precio de la fruta de rambután que empieza a producir al 2º o 3er año es 4 o 5 veces más alto que el de la lima Tahití. El problema está que si no es un agricultor altamente especializado, cuando llegue el 10º año y empiecen a competir los cultivos, va a tener dificultades para erradicar el rambután, entonces vamos a tener dificultades, pero este sería una apuesta muy, muy, muy valiosa, muy importante para hacer. Y para pequeños productores, orientado al mercado de exportación, tendríamos mangostino, en la mitad puede ir lima Tahití para cultivos de ciclo más corto, y entre la lima Tahití y el mangostino puede ir maracuyá también para exportación. En este momento las exportadoras están comprando esto y el departamento del Meta está estructurando un proyecto de estas características para pequeños productores que nos permitiría salirnos de los problemas que tenemos con el mercado internos, y si logramos tener agricultura por contrato y con cadenas de valor, digamos, podríamos empezar a solucionar los problemas que tenemos con los pequeños productores del área. Ahora, la joya de la corona es el rambután. El rambután, nosotros evaluamos los clones. En este momento debe haber unas 50 hectáreas de rambután ya en el Meta, y las proyecciones pueden ser duplicarla y triplicarla en 1 o 2 años. Este va muy ligado con el mangostino también, van en la misma cadena de valor. Este sí entra a producir, digamos, mucho más rápido que el mangostino. Tenemos los clones más apropiados, son plantas injertadas, compradas en viveros especializados, porque la injertación no es fácil. Se necesita mucha injertación, inclusive en el llano tenemos problema por la nubosidad, mientras en el Tolima hay un empresario que tiene un vivero y el rendimiento es mucho mayor. Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que empezar a ver para hacerlo. Nosotros tenemos publicado la evaluación de los clones, que ustedes pueden acceder también. Y aquí está arreglo rambután, que sería espectacular. 10 metros entre plantas de rambután como cultivo principal y 5 metros como rambután en cultivo intercalado, aprovechando la rápida entrada en producción. Esa sería una. La otra sería rambután lima Tahití, que también ustedes pueden llegar a pensar, digamos, todo para fruticultura de exportación. Y la tercera sería rambután parecido al de mangostino, con lima Tahití en la mitad y con maracuyá entre Tahití y mangostino. Después se erradican Tahití, se erradica maracuyá, y el cultivo de rambután como el mangostino son plantas a 20, 30, 40 años. Es más de larga duración el mangostino, y el rambután tiene un cáncer en la madera que le afecta y todo puede tener menos rendimiento. Entonces ahí está, digamos, fotos de campos del rambután. Tiene que ser con clones mejorados y hacerlos, y estos son las empresas de exportación que ya tenemos en los llanos para hacerlo. Otros cultivos adicionales que hemos desarrollado alrededor del trabajo que empezamos en el 98 es acerola. Este es el frutal con
el segundo con más vitamina C del mundo, y este, digamos, puede servir como seguridad alimentaria, por ejemplo, las regiones que se han perdido los cítricos para HLB, tiene muchos nutrientes para las escuelas y demás. Ahí tenemos 4 clones mejorados en el meta, pero adicionalmente las posibilidades, también está publicado un artículo, ahora les hago llegar el link para que ustedes puedan acceder a todos los artículos, y está pendiente la multiplicación de los clones, y ese se puede utilizar, aquí está en la foto, intercalado con mangostino. Entonces se puede, y es un arbusto que entra en producción rápidamente y a veces saca 4 o 5 cosechas en el año. La frutica es relativamente pequeña, toca recogerla y toca aprender a almacenarla y a transformarla. Pero cuando uno entra y busca por el contenido de vitamina C y nutrientes, es un superalimento y forma parte de los alimentos nutracéuticos en la farmacopea y también en la parte de uso en cosmética. Entonces es un producto, digamos, que Colombia puede transformar en el corto plazo. Y el otro que lo trabaja Salvador Rojas, que está ahí y que nosotros lo tenemos como cultivo intercalado, es el azaí. Hay azaí que es para Manacasía, es una planta de azaí ahí silvestre, pero vale la pena con sistemas agroforestales volverlo cultivo. Si tuviéramos producción ya estaría vendida. Brasil está vendiendo unas cantidades impresionantes de azaí. En Colombia hay empresas exportadoras, pero en el llano todavía no hemos logrado consolidar, digamos, producciones importantes. También se sacan muchos productos y se transforman muchos productos que uno puede entrar a los mercados para encontrarlo en ese sentido. Entonces, para pequeños productores no vale la pena uno meterse con un solo cultivo, sino tener un sistema agroforestal. Los sistemas agroforestales de frutales pueden variar con la región interconectada, si es una zona de difícil acceso, uno busca qué frutales sirven. Pueden servir para sustitución de cultivos ilícitos, importante para Tumaco, importante para el Piedemonte Amazónico, con estas especies. Ya los municipios PD de la región ya han tomado nota de este tipo de desarrollos y las dinámicas que llevan y están interesados en establecer proyectos de esta clase. Pueden utilizarse para zonas de fragilidad ecológica, para ecoturismo y agroturismo, y para reconvertir los sistemas productivos ganaderos, teniendo en cuenta que tienen baja rentabilidad. Uno puede mezclar en los sistemas agroforestales de frutales cultivos de corto, mediano y largo plazo. Ahí ustedes pueden recordar el ejemplo que tomábamos con maracuyá y con mangostino y con lima tahití. Puede uno también hacerlo con maderas de alto valor o bosques intervenidos, también con cultivos de seguridad alimentaria. También puede hacerlo uno con cultivos industriales, con cacao, cultivos de exportación o de uso por industria cosmética industrial. Antes de establecer cada sistema agroforestal y sus componentes, debemos determinar la cadena de valor para cada uno de los componentes. Antes de sembrar el primer árbol, nosotros tenemos que saber dónde se va a vender, en qué condiciones se va a vender y más o menos con quién competimos y qué costos pueden tener. Y la cooperación internacional, en cambio de estar haciendo tantos proyectos de agricultura, debería ayudarnos a abrir mercado para muchos de estos productos, lo que incentivaría el establecimiento de cultivos, el establecimiento de proyectos, el establecimiento de programas, porque tendríamos mercado asegurado, que es una de las cosas que podríamos discutir con cooperación internacional. ¿Qué áreas pendientes tenemos en Ciencias de Ecología de los Llanos? La parte de agroindustria y transformación, estamos incipientes, estamos llanos. Hemos estado también invitando a la Nacional, que es muy fuerte en esta parte, pero en esta parte no ha hecho. El único desarrollo importante, no con frutas, sino con otras especies, lo tiene Nutresa, que compró una empresa ya constituida en los Llanos, en el cual ellos yo creo que van a liderar mucho esta parte. Tenemos que insertarnos más en la nueva ruralidad, en la parte de agroturismo y ecoturismo y en desarrollo agrícola, reconversión de regiones agrícolas en vegas y vegones. Ahí tenemos el gran reto de las vegas del Ariari, en el cual de estas especies y cuáles sistemas y cuáles agronegocios podemos desarrollar en estas regiones. También tenemos que buscar una agricultura altamente sostenible y movernos hacia ecoeficiencia, que sea sostenible y con inocuidad, que en el Ariari estamos lejos de eso. Mejores ingresos, empleo, nuevos mercados, salud y nutrición, y una cosa muy importante, poder captar talento, jóvenes, nuevas profesiones para el sector, especialmente buscando agricultura de exportación, agricultura de alto valor. Entonces, ustedes observan aquí con la foto, una de las fotos finales, es que Roma no se construyó en un día. Aquí está el primer artículo de Marañón que lo escribió Carlos Robán en 1991, y aquí están los trabajos que se iniciaron en el 98. Entonces,
ustedes ven que para ser exitosos en esas especies pues son 30 a 20 años de investigación y desarrollo, pero estamos seguros que la inversión de recursos públicos de esa manera, orientado hacia mercados, trabajando al lado de los agricultores, al lado de los empresarios, es la mejor forma de invertir recursos. Como nosotros también tenemos un centro con mucha área, también tenemos cultivos y también al lado de eso también generamos recursos y nos facilita los costos también de manejo de los experimentos. No se tiene ninguna relevancia si toda esa información y todos esos desarrollos no se entregan al sector productivo. Entonces, los campos experimentales que están detrás de donde están los agricultores son visitados permanentemente. Tenemos reuniones con empresarios, con exportadores, con instituciones y también están invitados ustedes cuando quieran ir por allí. Entonces, ese era un breve resumen de cómo las entidades del Estado colombiano, con visión de largo plazo, con colegas que tuvieron una mirada distinta para ver el sector agropecuario, permiten que los llanos hoy en día, la fruticultura basada en biodiversidad sea una realidad y tenemos varios sectores para mostrar que van a ser copiados y mejorados en otras regiones de Colombia y estos desarrollos pueden ser tomados como un ejemplo de lo que puede hacer la fruticultura colombiana para mercados de alto valor. Nosotros tenemos contactos con otras regiones, nuestros trabajos son conocidos, somos visitados y demás, pero vemos que necesitamos ir más rápido. Y una invitación como la de ustedes, la agradecemos porque nos permiten compartir todas estas inversiones que han hecho el Estado colombiano en fruticultura y ver cómo se han invertido los recursos y los resultados obtenidos, que estamos todos muy contentos de que hoy en día varias de estos desarrollos sean una realidad y esperamos que sigan creciendo, se sigan fortaleciendo y además desarrollar otros nuevos. Con lo cual, hay un elemento importante, es el relevo generacional para que estos desarrollos puedan tomar la posta generaciones de investigadores jóvenes que puedan que este desarrollo continúe en el tiempo, que es lo importante, no necesariamente que sea por un tiempo, sino que puedan continuar. Y ustedes saben que en el caso de las profesiones, pues nosotros los investigadores tenemos tiempo limitado y es necesario pensar en cómo vamos a continuar avanzando en este tipo de desarrollos para beneficio de los agricultores colombianos, de la sociedad en su conjunto y de los agricultores que son la razón de ser del trabajo nuestro en la corporación. Muchas gracias, eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Bueno, Javier, muchas gracias, muy amable, muy buen tiempo. Como siempre, todo es bastante dedicado a estas actividades, sabes, en el tiempo. Fabulosa tu presentación y sobre todo cómo nos deja una cantidad de inquietudes y de perspectivas para el agro colombiano, sobre todo para la exportación y cambiar nuestro chip de la producción simple y llana a la que estamos acostumbrados. Mil gracias por tu excelente presentación y vamos a dar paso entonces a las preguntas que bien puede hacerlas ya que somos un grupo bastante reducido. Tal vez podamos hacerlo verbalmente. Le rogamos el favor a las personas que levanten la mano en la parte de abajo del menú. Hay una parte que dice reacciones. Allí hay un sitio donde se levanta la mano. Entonces, quien quiera participar, por favor, levantar la mano y le damos el uso de la palabra. Fernando, no tengo la cámara, pero... Adelante, Carlos. Sí, adelante. Y bueno, mil felicitaciones, apreciado Javier. Gustoso de tenerte y de darnos una visión muy importante de muchos años en la cual tú te has dedicado a esta investigación. ¿Existe algún plan, una propuesta, digamos, de todo esta información al gobierno y decirles, mire, la situación, las posibilidades, las realidades son estas y que el gobierno apoye esas iniciativas como una cosa general? Y segundo, ¿cómo está el tema de viveros, de material vegetal y de la calificación del talento humano, especialmente los investigadores? ¿Cómo está ese escenario hoy en día?
digamos que el gobierno, claro, digamos, nosotros, por ejemplo, el Marañón fue visto por el presidente Virgilio Barco, que él era de la junta directiva del CIMID y era norte santanderiano, estaba muy ligado a la parte agrícola. Él fue el que vio las posibilidades de Marañón en Colombia y fue el que financió el proyecto de investigación. Pero ustedes imagínense de Virgilio Barco hasta ahora, por todo lo que hemos pasado. Entonces, digamos que un elemento central y que, digamos, este tipo de organizaciones pueden hacer es intentar que el Estado, que los gobiernos tengan una política de Estado, por ejemplo, agricultura de exportación. Inclusive nosotros, los investigadores de Agrosavia, muchas reuniones y tenemos una agenda del desarrollo agrícola que debería ser compartida por todos los gobiernos. Por ejemplo, sustituir cultivos ilícitos. Por ejemplo, intensificación de la ganadería sostenible. Por ejemplo, desarrollo de agricultura de exportación y de transformación. Entonces, necesitamos unas grandes líneas en el cual todos los gobiernos lleguen y dicen eso y le pongan su sesgo, le pongan su norte en una cosa u otra, pero el sector agrícola tenemos que identificar unos objetivos muy claros. Lamentablemente, yo he hecho un análisis y me gustaría, digamos, discutirlo con las instancias altas, es que Colombia es reconocido por tener un excelente manejo económico. Es uno de los países en América Latina de mejor manejo económico. Y un elemento que está relacionado con eso es que el Banco de la República y el Estado en su conjunto ha tenido becas de formar doctores en las mejores universidades del mundo en la parte económica, que después regresan y trabajan en el Ministerio de Hacienda, Planeación, van al Banco Mundial, regresan y tal. Y hay una tecnocracia muy fuerte en la parte económica que nos ha permitido que Colombia sea muy bien manejada. La parte agrícola no ha tenido ese planteamiento. No tenemos una tecnocracia del mayor nivel, especialmente la parte de competitividad. Hoy en día se complica lo de sostenibilidad, lo de cadenas de valor y lo de cambio climático. Y yo creo que podríamos proponerle al Estado, al gobierno, que hubiera unas becas para preparar los recursos humanos al mayor nivel en las universidades más importantes del mundo, de tal manera que esta gente sean los que vengan y apoyen a los ministros de Agricultura, Planeación Nacional y demás, porque la situación del sector agrícola cada vez va a ser complicada por las razones que mencionamos. Y uno de los limitantes que nosotros tenemos es que nosotros improvisamos esos mandos medios que son los que toman las decisiones, y Colombia, que no es tiene visión centralista desde la colonia, es centralista, tiene una mentalidad andina y una visión urbana, pues digamos, nosotros no conocemos la complejidad del sector agropecuario, que desde el punto de vista de ecología son como 6 países en uno. Y entonces eso hace que no tengamos dificultades para ponernos de acuerdo. Nosotros los investigadores, digamos que tenemos la suerte de andar por todo el campo colombiano, terminamos aprendiendo ecología de cultivos o aprendiendo de cultivos con 30 o 35 años de manejar experimentos, de mirar cosas, mirar problemas y tal, que no es un tema menor. Y los agrónomos, los investigadores y la gente formada en este tema, recientemente se han escrito muchos libros del desarrollo agrícola de Colombia y de las perspectivas futuras y tal. Son escritos por comunistas, con economistas. Y los ingenieros agrónomos y la gente formada para entender el trópico y para entender la ecología de cultivos y las cadenas de valor no participan en eso. Entonces ahí estamos, digamos, con unos insumos importantes para el desarrollo agrícola, pero los que interpretan la partitura probablemente no tienen la mejor calificación y hay una rotación muy alta de personas en ese sentido. Entonces yo creo que deberíamos proponer al Estado colombiano, yo con mucho gusto ampliaría estos planteamientos, el tener una escuela de formación de recursos humanos al mayor nivel en las mejores escuelas de desarrollo agrícola, de desarrollo de economía agrícola, que después puedan venir al país a dirigir las instituciones, a apoyar a los diferentes gobiernos y demás. Y como ejemplo podemos dar el que se ha tenido con la parte de economía, que nos ha ido muy bien. Pues hay más temas sobre eso, pero yo creo que ahí podemos dejar. Muy bien, Javier, muy amable. Está pidiendo la palabra César Sánchez de Corpo Agroredes. Adelante, César. Fernando, y para todos los presentes, muchísimas gracias. Es un trabajo espectacular el que está haciendo Agrosavia. Quiero felicitar a Jairo porque es un trabajo muy, muy importante a futuro.
Desafortunadamente, yo no sé qué nos está pasando aquí en Colombia porque Agrosavia realiza unas investigaciones espectaculares. Hace poco la Agencia de Desarrollo Rural, el año anterior, en medio de la pandemia, trató de crear esos liderazgos en conjunto con Panaca, porque lo que necesitamos son líderes territoriales que ayuden a empujar este tipo de proyectos, este tipo de investigaciones muy bien sustentadas, muy bien trabajadas por parte de Agrosavia. Hace poco también tuvimos la oportunidad y estamos exportando ese tipo de investigaciones a Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, con temas de producción de hortalizas bajo ambientes controlados en la costa. Son cosas que necesitamos realmente para que Colombia ocupe el lugar que debe ocupar a nivel mundial como reserva agroalimentaria. Somos uno de los 7 países llamados a ese tema, pero nuestras investigaciones y nuestros científicos y nuestra gente tan docta como lo es Jairo y otros compañeros de él de Agrosavia, se quedan en las buenas intenciones, en los análisis más espectaculares, pero no los llevamos a territorio por falta de líderes en los territorios, perdón, en los territorios y también líderes en la parte alta del gobierno. ¿Cómo podríamos superar ese tema? Es algo que todavía no sé cómo lo podemos hacer, pero debemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, César. Hay una... Sí, no, muy interesante el planteamiento. Yo le agregaría, uno, visión de largo plazo. Y los que somos del trópico, nos cuesta trabajo planear el largo plazo. Nosotros procrastinamos. Y hoy en día, si el 73% de la agricultura colombiana son cultivos perennes, nuestro horizonte de trabajo son 20 años para obtener resultados. Eso me parece muy importante. El otro tema muy importante es definir los principales objetivos de desarrollo agrícola y rural, que pueden cambiar con algunas regiones. Entonces, eso nos lleva a que cada región natural de Colombia, cada condición ecológica de Colombia, debería tener una hoja de ruta para desarrollar en lo que tiene que ver con la competitividad de la agricultura colombiana. En este momento, por ejemplo, la situación del Caribe seco, con la salida del carbón de Prodeco del Cesar y de la Guajira de Cerrejón, le crea un problema social gravísimo y de ingresos a la región del Caribe. Y tener cultivos que puedan reemplazar los ingresos de eso, lo vimos haber empezado hace 20 años. Sí, y cuando teníamos plata de regalías carboneras. ¿Sí? Si lo vamos a empezar ahora, pues vamos a tener dificultades. Entonces yo creo que cada región de Colombia debería tener una hoja de ruta. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros los líderes de la región son industriales, comerciantes, son de otra cosa, que tienen inversiones en el sector rural, pero su área más importante no es el sector rural. Entonces tenemos que identificar empresarios realmente comprometidos con el sector rural. Como comentario para el colega que me antecedió, nosotros realmente lo que hemos hecho bien, porque hacer experimentos, publicar y sacar conclusiones, digamos, se hace siempre, pero lo que hemos hecho bien es habernos asociado con empresarios del sector, tanto en Puerto Carreño como en el Piedemonte del Meta y todo, porque los empresarios son los que generan desarrollo. Y un elemento central también para conversar con ustedes, realmente el que tiene capacidad de innovación y de generar nuevo negocio, tiene capacidad de riesgo, es el empresario. El campesino tiene tantas dificultades que su capacidad de hacer eso es muy baja. Por esa razón, el campesino tiene que ser incorporado en cadenas de valor para este tipo de desarrollos. ¿Sí? Como con comercio justo, con mercados de asegurados y esas cosas, y es la forma como podemos sacarlo, además de todos los elementos de política para transformar la forma que estamos distribuyendo los alimentos perecederos en Colombia, en el cual yo estoy seguro que las centrales de abasto ya cumplieron su ciclo y deben mantenerse, deben reorientarse, pero buscar otros mecanismos de distribución para productos perecederos, principalmente, digamos, frutas, que es el caso que estamos tratando. Y hoy en día con la pandemia, ustedes han visto la cantidad de apps que han aparecido, de sistemas y demás. Eso va a abrirle una salida muy importante, lo que nos va a garantizar que haya necesidad de producir alimentos limpios en campo y que haya necesidad de asistencia técnica y capacitación para esos nuevos consumidores y esos nuevos mercados. Entonces ahí hay mucho tema para cortar, pero yo lo dejaría ahí para seguir hablando
otros temas que tengan interés. Perfecto, sí, Javier. Esto es, como tú dices, mucho para ampliar el tema, que se desprenden muchísimos acá. Pero me parece muy loable lo que están haciendo, es justamente lo que estás diciendo, unirse el empresario con la investigación. Y la investigación necesita un apoyo económico que muchas veces no se obtiene del gobierno. Tengo entendido, por ejemplo, que la libertad, el presupuesto para desarrollo de la libertad o para funcionamiento de la libertad es mínimo frente a otras partes donde está presente Agrosavia, para poner solamente un ejemplo, y donde ustedes están desarrollando algo muy importante para la economía del país. Yo no quiero quedarme en este tema porque esto de aquí nos dará para otras charlas a futuro y estamos seguros que de aquí se van a desprender muchas cosas bien importantes. Clarita, no sé si tú tienes algunas cosas de preguntas que estén en el chat, porque veo aquí algo que es muy técnico. Dice, ¿cómo es el manejo de estos suelos con problemas de acidez tan alta y altos contenidos de aluminio? Pregunta Miguel Octavio Bernal. Muy interesante pregunta, muy interesante pregunta. Nosotros, cuando empezamos la investigación en los cuando llegamos a la investigación de los llanos, habíamos tomado la tecnología de Brasil, de Sao Paulo para cítricos, y también hemos visto lo de Marañón también en el Brasil, y tenemos compañeros que son expertos en suelos ácidos. Y nosotros pensábamos que era botar cal y botar escoriastomas y yeso agrícola y subir la saturación de base. Es mucho más complejo que eso. En el caso de los cítricos, en la llanura hicimos todo lo que recomienda la ortodoxia de suelos y era el año 7º y todavía no empezábamos cosecha. En naranja, eso desde el punto de vista financiero es pues mortal. Nos tocó en el año 7º doblar la dosis de encalamiento que habíamos hecho desde el principio, y el año 8º llegó una lluvia en el verano y terminamos produciendo fruta comercial en el año 9º. Entonces, manejar suelos ácidos es una cosa completa. Y en el Piedemonte logramos el inicio de producción al año 4º. Entonces, hay una diferencia mayúscula. ¿Qué aprendimos después de 10 años o 15 años? Que necesitamos aplicar correctivos cada año o cada 2 años como mínimo. Necesitamos aplicar cal dolomita, escoriastomas y yeso agrícola. ¿Por qué razón? Porque mientras más sea la cosecha, más correctivo, más calcio, más magnesio se lleva. En el caso del potasio no hay problema, porque lo aplicamos permanentemente en el fertilizante, pero calcio y magnesio son unos problemas graves en suelos ácidos. El otro punto también que tiene que ver con esta parte es que también eso lo entendimos, teníamos trabajos con coberturas, probamos especies, probamos variedades y demás, y después con el tiempo entendimos que la capacidad productiva del suelo, que es lo que hoy en día llaman salud del suelo, es la relación entre nutrientes, materia orgánica y microorganismos. Y estos suelos ácidos, digamos, no tienen carbono en el suelo, se gasta toda la materia orgánica que se tiene, entonces necesitamos coberturas, tanto introducidas como nativas, que sean capaces de profundizar en el perfil del suelo, nos lleven CO2, nos lleven carbohidratos en las partes más profundas del suelo, nos abran los macroporos y nos permitan la aireación del suelo, y ese manejo integrado nos permita tener suelos que pasan de ser productivos a altamente productivos, incorporando la química vía correctivos, vía fertilización, la biología vía el uso de coberturas y materia orgánica, y el manejo sostenible en el largo plazo. De tal manera que para los colegas les tengo una mala noticia, que crear suelos con alta capacidad productiva y suelos, digamos, con salud del suelo, no es una cosa de recomendaciones de 1 o 2 años, sino es un proceso de mucho tiempo para lograr esas condiciones. Cuando nosotros, digamos, con los años, nosotros tenemos lotes de 25 años, digamos, hemos aprendido algunas cositas, y cuando nosotros entendimos esto, pues íbamos por la vía de las coberturas hacia rato, el maní forrajero ahí se da muy bien y nos funciona perfectamente. Nosotros podemos, depende del clima, producir 25, 30, 35, 40 toneladas por hectárea en suelos de sabana, lo que es un logro muy importante. A veces hemos tenido más producciones y con bajos costos, gracias a la estrategia que fuimos aprendiendo en el camino, y hoy en día podemos decir
que sí ya hemos podido aprender de suelos ácidos y hemos aprendido a manejarlos. Pasar de un suelo hecho para pastos y pasarlo a ser de cultivo permanente, pues ahí hay una tarea muy importante y muchas gracias por la pregunta, muy procedente, porque los agrónomos, si no nos preguntan de estos esquemas específicos, nos entramos más en temas de agronegocios y cadenas de valor. Perfecto, ¿no? Eso nos da pie justamente a una conferencia que tuvimos sobre microbiología del suelo hace unas 3 semanas, fue muy interesante, con unos expertos, un conversatorio, y esperamos que podamos hacer un conversatorio a futuro contigo nuevamente para tratar temas mixtos en cuanto a la productividad y en cuanto a al potencial, no solamente potencial agronómico, sino potencial económico de exportación de estos productos. Nosotros, realmente nosotros somos expertos en ecofisiología de cultivos. Sí. Es realmente el experto. Y nosotros tenemos conferencias sobre estos temas, digamos, por ejemplo, mejoramiento de la capacidad productiva de los suelos. Y mostramos Perfecto. Los datos nuestros de la libertad de altillanura, nos comparamos con lejanías y ustedes pueden ver cómo el origen de los suelos, sus características, hacen que el comportamiento de los cultivos sea muy distinto, pero además de eso, las prácticas de manejo y las recomendaciones tienen que ir orientadas exactamente en ese sentido y se complementa la biología del suelo con la química y la productividad de los cultivos en el mediano y largo plazo. De acuerdo, gracias. Luis Carlos quiere... Sí, gracias, Fernando. Sí, adelante. Orlando, voy a hacer una pregunta no agronómica, pero es que yo ando metido más en el tema de la asociatividad, de la extensión rural y el desarrollo rural. Tú nos decías que en el META hay 72 organizaciones de productores, en su mayoría pequeños productores. En el país, no hay una cifra exacta, pero se estima que hay alrededor de 3.000 organizaciones de productores agropecuarios. Es decir, por tu experiencia, ¿qué rol le ha visto a estas organizaciones en el desarrollo pues, de la agricultura y en particular de la fruticultura? ¿Y cuáles identificarías como los principales puntos débiles donde nosotros los asesores podamos ayudar a superar esos cuellos de botella? Porque para mí personalmente, si los pequeños productores no están involucrados en procesos serios, sólidos, de asociatividad empresarial subrayada y en negrilla, porque en mi concepto se ha hecho una asociatividad, perdóneme la expresión, pero casi siempre pegada con babas. Cuando sale una convocatoria del ministerio, entonces correr a organizar unas personas para que puedan accesar a un auxilio del Estado. ¿Cuál es tu lectura de los procesos asociativos en el campo de la agricultura y qué podríamos hacer? ¿Cuál es el espacio que le correspondería hacia el futuro? Digamos, la experiencia me ha llevado a pensar en que Colombia, y pues como me gusta un poquito la historia, he logrado entender que, digamos, Colombia no es un país agrícola. Y normalmente las decisiones que toman, incluyendo las facultades de agronomía y demás, no leen muy bien el territorio. O sea, los agricultores son los que están al frente de la cosa y cuando interactúan con la academia o con los tomadores de decisiones políticas, a veces no coinciden en qué es lo que se necesita. Y lo podemos ver el fracaso, digamos, la cantidad de programas, inversiones, alternativas. A veces, por ejemplo, en la región, es muy difícil citar a una reunión con agricultores, porque lo viven citando permanentemente, cooperación internacional, el SENA, no sé qué. Entonces, una dispersión de objetivos infinita y el tiempo de un agricultor es muy valioso. Si el de uno es costosísimo, pues un agricultor, yo en 2 reuniones, esas cosas, y de un lado le decían una cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Cuál hipótesis se planteó después de la apertura económica? La hipótesis que se planteó después de la apertura económica es que el Estado disminuía su proceso de participación en el desarrollo agrícola. Entonces todos se recuerdan DRI, IDEMA, INAD, el viejo ICA, todas las cosas y tal. INCORA. Era un aparato que tenía en exceso probablemente instituciones para el sector agrícola. Y antes de la apertura económica funcionó porque ahí hubo indicadores de desarrollo, de colonización y demás. Cuando acabó la apertura, cuando se hizo la apertura económica, también se perdieron 1 millón de hectáreas de cultivos. Y coincidió con el crecimiento de los grupos armados de derecha y de izquierda con eso, que eso está relacionado. Pero valdría la pena que un historiador o un grupo de trabajo social estudiara mejor esa relación de ese tema porque está eminentemente relacionado. ¿Qué hipótesis se planteó de eso?
que el campo se dejaba libre juego de oferta y demanda, que nos llevó a las imperfecciones de los mercados que estamos ahora, que nadie le ha puesto atención, porque no hay nadie que se haya puesto a estudiar el tema. Nosotros lo conocemos pues por práctica, pero si tú vas a entrar a la literatura, ¿quién te ha estudiado las imperfecciones que tienen los sistemas de distribución agroalimentaria en Colombia? Y probablemente, también como hipótesis lo planteo, Colombia es el país más atrasado en distribución de alimentos, en el cual salen perjudicados los agricultores, los productores, y salen perjudicados los consumidores. Porque, ¿cómo explica uno que uno compre tangelo, uno venda tangelo a 800 pesos el kilo, y en el supermercado el mismo tangelo valga 6.000? Sale más caro que la fruta internacional. ¿Y dónde está la retribución que tiene el productor para hacerlo? Hay unas perfecciones grandísimas y fruta es el más claro ejemplo. Entonces, la hipótesis que planteó es que los agricultores asociados podrían superar la ausencia de políticas de desarrollo agrícola y rural, y que si dirigíamos recursos para estas asociaciones la íbamos a fortalecer de forma tal que iban a superar las imperfecciones y las restricciones que tenía el mercado y que tenía el sistema agroalimentario. Y entonces sobre eso hemos trabajado, porque claro, es mejor coger plata y decirle a las asociaciones nos resuelven eso, y resulta que lo hemos hecho todo el tiempo y seguimos con los mismos problemas de 1995. Entonces, ¿qué ha hecho el llano? Que uno lo puede ver. Quieren unos subsidios para cacao, para plátano, para no sé qué, y necesitan asociaciones, pues le creamos asociaciones. Y hacia allá se orientaban los incentivos. Y esos incentivos aquí van orientados de nuevo al sistema productivo. En este momento, y lo están viendo ustedes en la pandemia, la mayoría de esos cultivos tienen sobreoferta. Y si se cae en $1.000 de ingreso per cápita, va a caerse la demanda y va a seguir sobre oferta. ¿Cuál es la alternativa para los sistemas de producción? ¿Seguir sembrando lo mismo y seguir haciendo innovación sobre lo mismo y crédito sobre lo mismo? ¿O cambiar de mercados, buscar nuevos agronegocios? Y ahí es donde Colombia probablemente ha fracasado y nos da los indicadores de cada cuánto desarrollamos un cultivo de exportación. Colombia no tiene razón para que exportemos solamente esa cantidad de producción. Entonces, eso ha fracasado en ese sentido. ¿Cuál sería la principal estrategia? La principal estrategia es salirnos de los mercados tradicionales y movernos a cadenas de desarrollo de mayor valor, integrando exportadores, en el caso de la fruticultura de exportación, integrando, por ejemplo, en este momento estamos haciendo algo revolucionario en el Meta, digamos a nivel nuestro, estamos creando un grupo de ingenieros agrónomos jóvenes orientados a manejar fruticultura de exportación, en el cual ellos puedan, digamos, desenvolverse individualmente. Nosotros lo llevamos en la capacitación, los empresarios también, aprendemos de BPA, aprendemos de los requisitos para exportación, aprendemos de todas las cosas, y ellos terminan volviéndose una asociación, pero dirigido a un mercado objetivo. Parte de esos ingresos se pueden orientar a la asociación y parte un 10%, una cosa así, y esa plata se reinvertiría en capacitación internacional. O sea, ¿cuál fracaso tenemos en la agricultura colombiana? Que nosotros no salimos a ver cosas que funcionan en otra parte y las tropicalizamos para hacerlo. Entonces, y el otro problema es que salimos a estudiar a países de zona templada con investigación de frontera, muy lejos de las restricciones de la fotosíntesis que tenemos en el trópico, que hace que por temperatura y por radiación tengamos una fotosíntesis neta mucho más baja comparado con la zona templada. O sea, mientras nosotros no tropicalicemos el conocimiento y no tropicalicemos la cadena de valor y no tropicalicemos hacia la eficiencia productiva y hacia la eficiencia empresarial, las organizaciones de productores y los recursos públicos, pues vamos a dar dando vueltas de ciego para eso. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante que ustedes puedan acercarse al modelo que se está desarrollando alrededor de Mangostino, ¿sí? Que en este momento, en la reunión que estuvimos el 6 de marzo, con los agricultores y demás, ya en este momento los presupuestos y las discusiones, primero nadie habla de mercado interno. Y segundo, ya casi en este momento los presupuestos se manejan en dólares. O sea, ya hay un cambio de mentalidad muy fuerte. Claro. Y una asociación del área de pequeños productores se enmarca y se cobija con esa dinámica que llevan los palmeros, los empresarios y demás, y le compran el mangostino 10.000 pesos. Pues inmediatamente se crea la asociación de productores de mangostino para mirar el BPA, para mirar todo. O sea, cuando yo mostré la gráfica esta sobre cuáles son los principales incentivos para la innovación y primero está el mercado, yo creo que la respuesta es que esas asociaciones no han funcionado porque el mercado no las paga.
Y mientras nosotros no entendamos, digamos, esa lógica y esa coherencia, vamos a estar dando ruedas de sueldo. Y ejemplos de lo contrario conozco muchos. Oh, perfecto. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Es fabuloso esos planteamientos. Y aquí hay algo que vale la pena mencionar. Lo dice el señor Nixon, Nixon Patarroyo, dice, ¿cómo cambiar la mentalidad del colombiano? Que producir en el campo no es ser pobre. Es lo que muestran cuando hacen campañas para el campo. Son personas mal presentadas y con esta imagen nadie quiere ser campesino. Las nuevas generaciones del campo quieren ser ingeniero, médico, abogado, pues muestran personas bien presentadas. Pero dentro de eso estamos los ingenieros agrónomos, que muchas veces tampoco estamos bien presentados para esto. En previas conversaciones contigo, Javier, decías, ¿cuánto gana un ingeniero agrónomo acá o cuánto puede cobrar un ingeniero agrónomo asesor como los que estás preparando tú en este momento, generaciones nuevas, con la investigación propia de nuestras condiciones y con el futuro de exportación de estos frutales? Mientras que en otros países como Chile, Argentina, le pagan muy bien a estos ingenieros agrónomos y van muy bien montados a los campos. Digamos que uno de los problemas que históricamente ha tenido Colombia por problemas de salud, digamos, de trópico bajo, con malaria y con fiebre amarilla y esas cosas que hizo que las ciudades se construyeran arriba y casi muy poca gente vivía en el campo. El otro problema también de las montañas y las condiciones adversas topográficas y el problema de inseguridad ha hecho que Colombia no tenga muchos empresarios agrícolas. O sea, la figura de farmers que ustedes conocen de Australia, de Estados Unidos, inclusive Argentina o Brasil, esa figura en Colombia no existe. Nosotros no tenemos empresarios agrícolas que gestionen sus fincas y tal. La única burguesía así que yo conozco, que los digo cada vez que puedo trabajar con ellos, que gestionan sus fincas son la gente de la zona cafetera, que los heredaron sus fincas, han estado metidos en los negocios y demás. Sin embargo, fueron permeados por la cultura cafetera y tienen baja capacidad de diversificación y demás, pero esos son la única burguesía agrícola que gestiona las fincas, realmente la gente de la zona cafetera. De resto, incluyendo el llano, son propietarios ausentistas con un inconveniente muy grande. Por falta de negocios de mayor valor y por falta de capacidad empresarial para hacerlo, Colombia se ha convertido en un país que el negocio no es hacer agricultura, sino el negocio es heredar tierra o comprar tierra y esperar que se valorice. Porque no tenemos agronegocios de mayor valor. No hemos sido capaces de desarrollar agronegocios de mayor valor. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Hay cosas de política, pero hay mucha cosa de empresarización. Yo he visto un cambio importante cuando he trabajado con fruticultura para mercado interno y ahora que estamos construyendo la fruticultura de exportación. Cambió dramáticamente. El Marañón, en el 2016 teníamos 2.000 hectáreas o 2.500 hectáreas de cultivos mal tenidos. Y la primera exportación que se hizo de nuez, no de almendra, que se hizo a Vietnam, inmediatamente cambió todo. Inmediatamente los bayunos que tenían tierra, los reforestadores, todo el mundo y tal, y en 3 años, 4 años, multiplicamos por 4 el área plantada, porque ya tenemos la salida del mercado internacional, y es un exportador que se formó en el mercado del azúcar, que conoce eso, que tiene socios alemanes, que también se metió en finca en Puerto Carreño, y exactamente, solamente con la señal de no tener problemas de comercializar, inmediatamente se dobló el área. Llegaron inversionistas y todo, y hay algunos que están pensando en almendra y tal. Digamos, esa dinámica de mercado cambió todo. Ahora, yo conozco, digamos, algunas veces que he podido visitar Chile, que es una fruticultura orientada a exportación, exporta $6.000 millones, mucho más que nosotros los proyectos agrícolas en solo frutas, exporta 30, 35 productos y exporta a más de 100 países. O sea, realmente Chile sí hizo una apertura económica, no de papel, sino real, porque el puerto de Valparaíso es importante desde el siglo XVIII. Todo el mundo pasaba por Valparaíso y Chile ha sido un exportador desde la fiebre del oro en California o cuando hubo el terremoto en Lima. Siempre ha sido un país exportador, entonces no es de ahora. Y esos negocios hacen que un agrónomo chileno
que domine bien aguacatejas o uva o tal cosa y tal, en una visita pueda ganar $1.000 y si es un sobresaliente y top puede ganar $2.000. Lo que nosotros aspiramos, digamos, con estos modelos que están haciendo, es que los colegas nuestros, en la medida que los negocios crezcan, que sean más rentables y en la medida que los agrónomos nuestros se formen muy bien para eso, por eso toca invertir mucho en capacitación, también los valores y la retribución puedan ser mucho mayores y estamos seguros que va a ser mejor calidad de vida y va a ser mejor valorado que el que sigue haciendo asistencia en arroz o queremos también superar a Palma o queremos superar a los otros sitios donde hay asistencia técnica y yo creo que esa es la ruta, me parece a mí que esa es la ruta y la obligación nuestra es identificar estas especies, dónde las podemos desarrollar, cuáles empresarios están interesados, el garantizado. Los precios son superiores, como ya le dije a ustedes, comparado con las otras frutas o con los otros cultivos, que eso es lo que están leyendo los palmeros. Y también Colombia tiene unas posibilidades infinitas de crecer en esos mercados con empresas de exportación que ya se están creando, con una nueva mentalidad y con calidad, oportunidad y frecuencia, que es lo que nos enseña la gente que sabe exportación. Pero estamos haciendo el camino, estamos haciendo el kinder. En Marañón, en Puerto Carreño, están haciendo la primaria y todos tenemos que entender que el camino es largo, el camino no es fácil, el camino es complejo, pero es un camino lleno de oportunidades y como dicen las Sagradas Escrituras, el maná está por allá y yo estoy seguro de eso, porque lo he visto y lo he vivido en los últimos años, cómo se ha dado esa dinámica. De tal manera que lo que se pensó hace 30 años realmente era lo correcto, pero pues, realmente, digamos, como enseñanza es que Roma no se construye en un día. Y también toca tener constancia y toca tener visión de largo plazo. Correcto. Y Fernando, hay una pregunta en el chat. Sí. Si quieres te ayudo leyéndola. Dice, ¿qué rol juegan los negocios ilícitos? Y enumera minería y cultivos ilícitos que acaparan mano de obra que se necesita para estos cultivos y agroindustrias. Pregunta Alcibiades Suárez. Javier. No, la causa es la falta de oportunidades. Por ejemplo, en Tumaco están las condiciones dadas para utilizar estos cultivos para sustituir cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque es más rentable que la coca. Tiene negocios garantizados. Es legal y es agradable. O sea, no es lo mismo, no, seguramente trabajar en una vaina de coca ilegal y todo que uno metido en un cultivo de mangostino, haciendo EPA, bien vestido, con baño, con tal y tal y tal cosa. Entonces, lo que ha fracasado a Colombia es que con los cultivos ilícitos es que no hemos sido capaces, porque no tenemos mentalidad tropical, porque no conocemos las regiones y porque no somos formados en agronegocios de valor, de buscar alternativas muy importantes para eso. Y le hemos dado la dinámica a cooperación internacional, que cooperación internacional lo mueven otras cosas, son benefactores, tienen plata, entonces nos dicen cacao, vamos a hacer con café, vamos a estar, pero Colombia, que es el país más tropical de todos, el más complejo, nosotros no entendemos la agricultura tropical. Y si ustedes hacen un listado de la cantidad de científicos y su formación, la mayoría son formados en las mejores universidades de Estados Unidos, en las mejores universidades de Europa y en las mejores universidades de Brasil del Sur o de Sudáfrica o de Nueva Zelanda. Y eso es subtrópico. ¿Cuáles fortalezas hemos desarrollado nosotros en agricultura tropical? Y a mí, digamos que me ha tocado estudiar ecofisiología, uno de los principales limitantes que tenemos es la deficiencia de aire en el suelo por exceso de precipitación, y ahí uno mira el mapa hídrico de Toruay y es la mitad del territorio. Y los ENUES lo tenían resuelto hace 500, 600 años con los bancales y caballones y demás que todavía existen. Y en el Mediterráneo hacen cultivos con 300 o 400 milímetros y hacen bancales, y nosotros nos metemos a regiones de 4.000 milímetros sembrados sobre el suelo, y entonces usted pregúnteme por qué el PC de La Palma, por qué todos los problemas fitosanitarios que tenemos con esta clase de cultivos, en el cual realmente lo que uno puede pensar es que no entendemos bien el trópico. Nosotros somos tropicales, pero no entendemos bien el trópico, y además cogemos un carro de Bogotá y nos vamos a Villavicencio y no entendemos un trópico, sino conocemos en un solo viaje de 100 kilómetros 5 trópicos.
y cada uno es completamente distinto. Entonces yo creo que vale la pena, y eso es una discusión larga con las facultades de agronomía, pero realmente tenemos que meternos a entender mejor el trópico, sus restricciones y tal. Si estudiamos la parte de fisiología de cultivos en la parte de fotosíntesis, vamos a llevarnos una sorpresa, que yo tengo los datos y las presento en mi clase, y realmente nosotros no tenemos 12 horas de fotosíntesis neta. Nosotros tenemos un pico por la mañana, entre 8:30 de la mañana y 10:30, se cae a las 11 de la mañana y vuelve y sube a las 2:30 de la tarde, y tenemos un pico más pequeño de 2:30 a 3 de la tarde a 4:30. Y la intensidad de la radiación es tan alta que hace que al mediodía cierre estómagos y tal. Entonces realmente por eso es la razón de que producimos 5 toneladas de arroz, 7 toneladas de maíz. Y entonces, ¿cuáles sistemas productivos se dan mejor en estas condiciones que podamos ser competitivos? Observen que esa no es una pregunta que sea ni fácil de responder. Yo creo que nosotros hemos tenido suerte de haber encontrado eso, y la tuvimos por ponernos a sembrar cultivos en los campos experimentales que para eso son. Y tuvimos suerte porque los mismos cultivos nos fueron enseñando qué ventajas y qué desventajas tenían. Ellos nos enseñaron. Nosotros, como quedan frente a la oficina, los vemos todos los días, y entonces ahí vamos aprendiendo. Pero muy bien, muy importante eso que planteas. Justamente desconocemos mucho de lo nuestro y queremos hacerlo de los subtrópicos y traspolamos lo de los subtrópicos a nuestra zona casi ecuatorial que tenemos, el trópico real, que estamos viviendo, máxime cuando tenemos tanta diferencia de pisos térmicos en Colombia, de pisos térmicos y de diferentes tipos de suelos. Entonces sí tenemos que estudiar muy a fondo lo nuestro principalmente para ser más competitivos y obviamente establecer los cultivos adecuadamente. ¿Tú tienes alguna otra pregunta que estés leyendo, Luis Carlos? Marmis es una que donde se puede estudiar agroforestería tropical. Ahí yo sé que hay posgrados de agroforestería, pero más orientado como a la parte forestal. Esto, digamos, de agroforestería con frutales, por ejemplo, es una cosa relativamente reciente. Recientemente estuvimos con la gente de Chiapas, en México, y le explicábamos nuestro modelo, y para ellos también es relativamente nuevo. Pero la pregunta de Mars, de colega que hace la pregunta, me da pie para hacer un planteamiento. Nosotros tenemos escuela de agricultura tropical adaptada para Colombia. Y aquí, digamos, en el auditorio hay gente de mucha trayectoria y de mucha experiencia. Nosotros tenemos la agricultura tropical. Las facultades de agronomía y la orientación de la inversión pública en investigación está orientado a fortalecer la agricultura tropical para competitividad. Porque lo que estamos viendo nosotros con arracacha, con yuca, con plátano, que están en papa, que están por las carreteras y todo, nos está diciendo que ese no es el camino. Y yo conozco un poquito por historia, digamos, como la Fundación Rockefeller, con el modelo de Revolución Verde, fue la que orientó la formación de facultades de agronomía, también un poco la pecuaria, y orientó la filosofía para la investigación agropecuaria en Colombia. Y los centros de investigación. De alguna forma, seguimos pegados a la Revolución Verde y a los planteamientos que tenía Rockefeller, que eran bien intencionados, pero no sirven. Y le doy un planteamiento para eso. Nosotros seguimos teniendo mejoramiento vegetal orientado a cultivos transitorios. Y hoy en día la cantidad de cultivos transitorios que tenemos en Colombia es el 15%. Y tenemos exceso de variedades. Pero ¿dónde hay un pensum que oriente a mejoramiento de cultivos permanentes o cultivos de alto valor o frutales? Yo no conozco. Le doy otro ejemplo. La fisiología para la generación de Fernando y un poco para la mía también que me tocó. La fisiología estaba orientada al control de malezas. Correcto. Fernando Pavón, que era un genio, se orientó fue al control de malezas y CIA tenía control de malezas. Entonces la fisiología. Ahora, la fisiología como ciencia, que es la base de la productividad agrícola, tiene, la única facultad que tiene 3 fisiologías es la nacional. ¿Sí? Las otras tienen una fisiología. Y fisiología que es tan complejo en una materia de dónde va a salir. Y le pongo el otro punto. Ecofisiología de cultivos
ninguna facultad de agronomía en Colombia la tiene, ni siquiera en posgrado. Y si tú no sabes o no piensas en ecofisiología de cultivos en condiciones tropicales, pues la salida no es esto. Entonces, con el parámetro de ecofisiología de cultivos, ¿cuáles son los factores limitantes en los llanos? Exceso y déficit hídrico. A nosotros nos dijeron que eran suelos ácidos. Primero es exceso y déficit hídrico. ¿Cómo se supera eso? Con zonificación, con manejo, con genética. Posteriormente está lo de suelos ácidos. Y suelos ácidos es una cosa compleja. Pero si el mismo Marañón me lo llevo para la costa, allá cambian los factores limitantes. Y la forma de abordarlo es con ecofisiología. No lo puedo hacer desde el punto de vista de suelos y no lo puedo hacer desde el punto de vista de fisiología. Ahora, el otro elemento importante con ecofisiología, que también he tenido la suerte y la posibilidad de aprender gracias a Unillanos, es agroclimatología tropical, orientada al manejo de los cultivos, no orientada al manejo de las estaciones climatológicas, al manejo de las bases de datos o al manejo de los datos que nos llegan de las estaciones meteorológicas, sino cómo las condiciones climáticas afectan los cultivos en condiciones tropicales. Entonces, observen ustedes que, digamos, es un tema complejo, largo, es un tema que es muy doloroso. Yo creo que hacer esta discusión en facultades de agronomía es una cosa compleja, pero podríamos, de alguna forma, una organización como la de ustedes, abrir el debate sobre eso y ver la forma como nos vamos, como decimos en el llano, el ganado va cogiendo dirección para el corral. Sí, exacto. Y yo creo que sería muy, muy importante, porque lo que pregunta Marnix Van Itterson es de dónde se puede cursar maestría agroforestal tropical en Colombia. Por favor, lo acabas tú de explicar. No hay en este momento alguien que pueda hacer eso. Pero yo creo que digamos, sí vale la pena. No hay en términos absolutos, habría en términos relativos, porque hay muy buenos programas, hay buenos colegas y tal. Pero, por ejemplo, digamos, en agroforestería lo más fuerte es el CATI en Costa Rica, pero orientado para silvopastoriles, para forestales, para conservación de bosques, que es otro tema que Colombia tiene que resolver. Pero para cultivos de alto valor, digamos, como el que estamos conversando hoy, no hay. Perfecto. Pero Fernando, nosotros aquí podíamos que... Sí, ya son las 7 y yo quiero ya despedir a Javier agradeciéndole, pero precisamente que creo que tenemos una oportunidad aquí muy grande, así que nos están mostrando un camino, no solamente de la parte de fruticultura, sino también un camino de replantear nosotros en las universidades nuestras unos pensum más apropiados a nuestro entorno y con unos modelos así como los está mostrando Javier. Pues solamente me resta agradecerle nuevamente, Javier, tu participación. Esperamos contar contigo nuevamente y a Agrosavia habernos permitido compartir este espacio contigo, a todos los presentes, muy amables por su participación. También el señor Wilson preguntaba acerca de dónde se podía conseguir el libro del Marañón. De pronto nos puedes hacer llegar esa información y los links. Yo a Fernando, sí. Si quieres, Fernando, yo te hago llegar la literatura y tú te encargas de distribuir. De compartirla, sí. Precisamente hemos solicitado aquí el correo electrónico para las personas para hacerles llegar posteriormente la conferencia. Está grabada, entonces le hacemos llegar el link para que lo puedan bajar de la nube y verla. Javier, inmensamente agradecidos de parte de Coopagrocol. Esperamos contar nuevamente con tu participación sobre otro tema del cual tú dominas muy bien y nomás tienes las puertas abiertas aquí en Coopagrocol para que nosotros podamos replicar todas las enseñanzas que nos has dado hoy. Yo primero que todo agradecerles en estos tiempos de pandemia poder volver a hablar de agricultura, volver a hablar de ciencia y tecnología, poder encontrársenos con los colegas y compartir discusiones y planteamientos, me parece muy interesante. Habría un elemento que Luis Carlos, Fernando, y que ustedes los líderes de eso, podríamos poner como provocación para abrir el debate, es que en las facultades de agronomía o los académicos hagamos de estudios de caso, de ejemplos exitosos.
en la agricultura colombiana. Perfecto. Y esos estudios de Perfecto. caso nos van señalando esas cosas que han hecho bien. Sí, Aparte, les pongo a disposición todos los contactos, por ejemplo, con Marañón y digamos, ojalá sacar un artículo. Y entonces de cuando acuerdo. ustedes vayan a hablar, o cuando vayamos a hablar con cualquier cosa, decimos, mire, esto ha salido bien por esto y esto. Y lo de Exacto. plátano, lo de yuca, lo de arracacha, no, esto y esto. Y entonces así vamos construyendo, porque uno de los problemas que tenemos que discutir nosotros es que lo hacemos en abstracto. Y como la política se tomó el debate académico, entonces no nos ponemos de acuerdo nunca. Y con las facultades sí que pasa eso. Entonces, más bien Sí, centrarnos sobre regiones, sobre restricciones ambientales, sobre estudios de caso, sobre cómo utilizar la ciencia y la tecnología para generar desarrollo y generar negocios de mayor valor. Yo creo que podría ser una ruta que estaba pensando que podíamos utilizar en esta situación. Pues yo muy contento de haber participado con ustedes. Es muy grato volver a verlos, volver a saludarlos y nos encontramos la próxima vez con todos los que nos acompañaron hasta ahora en La Libertad y nos podemos habitar los campos y que las plantas, eso son las que le enseñan a uno realmente. Yo he sido muy afortunado porque La Libertad son 1.350 hectáreas, tenemos unas 30 hectáreas de cultivo y digamos, eso era mi sueño de joven, poder hacer investigación de esta característica. Ahí hice mi tesis doctoral en los mismos cultivos que yo sembré y hoy en día para comentarles, tenemos con base en muchos trabajos de eso, recomendaciones de adaptación de los cítricos a cambio climático para el piedemonte llanero, que no es como nos han explicado que es un problema de computadores, de discos duros, en la nube y todo, no, es hacer buena agricultura, que es la que se viene haciendo desde siempre por los buenos agricultores, que le metemos ciencia y tecnología y tal, tenemos, y digamos, vale la pena en la próxima oportunidad para que nos quitemos y que nos convenzamos los agrónomos que nosotros somos los que tenemos en nuestras manos buscarle la salida a cambio climático, haciendo muy buena agronomía, haciendo muy buena investigación y haciendo muy buena ciencia. Y poner a los biólogos, a los de otras profesiones que manejan otros temas, poder hacer trabajos en largo plazo, mirando las plantas y midiendo las plantas, y la suma de esos saberes y de esas capacidades nos va llevando a buscar la adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático. Entonces, cuando quieran, ahí hay mucho tema para cortar para eso, con mucho gusto. Listo, Javier. A Muchas ver, gracias. Fernando, agradecerle a toda la audiencia que tenemos e invitarlos a que estén atentos a nuestras nuevas convocatorias. Ya saben que tenemos institucionalizado los días jueves de 5 a 7 para debatir, para invitar a personas expertos, como el caso hoy del colega Javier. Ya les estaremos informando sobre nuestras nuevas actividades. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Un buen fin de semana para todos. Javier, muchísimas gracias. Hemos sido muy juiciosos porque son las 7 y punto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Feliz. gracias. Hasta luego. Descansen.